morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar. Buenas noches, bienvenidas a Último Bondi. Bienvenidas y bienvenidos, perdón, a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad, que en esta nueva época salimos desde la plataforma Camacua y también por el canal de Caras y Caretas TV. Y martes a martes les traemos alguna propuesta de reflexión política, de discusión, de diálogo, de intercambio, para poder ir brindando elementos a temas de actualidad política, pero también de perspectiva, ¿no? En el caso de hoy vamos a tratar un tema que está presente en esta coyuntura, pero que tiene un largo trayecto histórico y además una discusión o una perpetua discusión, podríamos decirlo, una perspectiva de discusión interesante, en especial dada la dinámica del mundo del trabajo en la que nos estamos inscribiendo con estas revoluciones tecnológicas que vienen conmoviendo, conmocionando a nuestras sociedades y el lugar que ocupa el trabajo en la vida social en general. Hoy vamos a estar hablando sobre negociación colectiva y para eso tenemos como siempre invitados, una invitada y un invitado que voy a pasar a presentar, con quienes vamos a compartir estos minutos de Último Bondi a los efectos de conocer un poco más sobre este asunto en perspectiva de futuro y también en retrospectiva, ¿no? En el papel que ha jugado y que juega los consejos salarios y la negociación colectiva en la distribución en una sociedad, en el reparto de la ganancia, por decirlo de una manera, del esfuerzo social. Hoy nos acompaña Hugo Barreto. Hugo Barreto es abogado y es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y nos acompaña Alejandra Pico, que Alejandra Pico es economista y es asesora del Instituto Cuesta Duarte. Con ellos dos vamos a compartir este primer bloque, los 3 bloques de Último Bondi, y en este primer bloque, como siempre, vamos a empezar con algunas preguntas muy básicas sobre este asunto, que tienen que ver, con qué es, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de negociación colectiva, cuáles son las dimensiones que están en juego en este proceso de interacción social y política, ¿verdad? Si es un fenómeno circunscripto a un espacio nacional como es nuestro país, como es nuestra región, cómo es este proceso de la negociación colectiva en otros lugares del mundo, ¿verdad? Por ahí más o menos queremos ir arrancando para tener un primer panorama. Hugo. Bueno, gracias por la invitación, un gusto estar con Alejandra además y con ustedes. Sí, efectivamente, para encontrarle un hilo por donde ir desatando la madeja, la negociación colectiva podemos decir que es un ejercicio democrático de participación de trabajadores y empleadores en la fijación de las reglas que se van a aplicar a los contratos de trabajo, a las relaciones individuales de trabajo y a las relaciones entre el sindicato y la empresa. Con esto estamos diciendo entonces que las partes de la negociación colectiva son una organización sindical o una federación sindical, dependiendo del nivel de la negociación, y un empresario, una empresa o una cámara empresarial, dependiendo también del nivel de la negociación, porque la negociación colectiva puede ubicarse a nivel de la empresa o a nivel del sector de actividad, ¿verdad? Por lo tanto, el punto es que la negociación colectiva es un ejercicio democrático, desde el punto de vista de la participación de los actores sociales en la fijación de reglas. Y en esto de la fijación de reglas es muy importante porque estas reglas que se aplican a las relaciones individuales y a las relaciones entre el sindicato y la empresa son reglas obligatorias, tienen el valor de ley. Entonces, las organizaciones de trabajadores y los empleadores terminan constituyéndose en una especie de legisladores, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque crean reglas para regular las relaciones que se dan al interior de esas unidades productivas. Entonces, la negociación colectiva como invención, diríamos, no es una invención de la ley, desde luego, es producto
del desarrollo de las luchas sociales, de trabajadores, primero, ¿verdad? Primero se organizaron los trabajadores en momentos de la revolución industrial, fines del siglo XVIII, XIX, y el producto de esa organización fue justamente negociar colectivamente para superar la desigualdad que hay en la negociación individual entre trabajador y empleador. La negociación colectiva, entonces, significa un resguardo, significa un mayor equilibrio en esas relaciones de trabajo que son inherentemente desiguales entre el poder de una parte y de la otra. Y junto con la negociación colectiva hay otro fenómeno indisociable que es la huelga. ¿Por qué? Porque la huelga es también un derecho, podemos luego hablar si quieren de eso, pero es también un derecho fundamental, como la negociación colectiva y como la organización sindical, que permite que el colectivo de trabajadores, las organizaciones sindicales, tengan un instrumento para presionar, diríamos, ante lo que consideran, por ejemplo, un incumplimiento de una norma, una reestructura empresarial con pérdidas de empleo, ¿verdad? Bueno, por las diversas situaciones que se pueden dar en el curso de las relaciones entre trabajadores y empleadores. Alejandra. Bien, sí, y bueno, todo esto que decía Hugo, de un poco enmarcar lo que es el concepto de negociación colectiva, claro, me parece que luego los distintos países han tomado distintas formas de organizar esa negociación colectiva, distintos formatos jurídicos, distintas instituciones en torno, y eso como que va generando, podemos ver distintos modelos, podríamos decir, de negociación colectiva. Y esos modelos creo que se explican en buena medida por las instituciones de partida, por las organizaciones sociales que involucran, las organizaciones representativas de las distintas partes, y me parece que también responden a un poco la realidad o las características del mercado de trabajo. Y entonces, en ese sentido, en Uruguay, la negociación colectiva por producto de la forma o de las características del mercado de trabajo, creo que es un proceso de negociación colectiva que tiene una amplia cobertura. ¿Qué quiere decir? En Uruguay, por ejemplo, tenemos una característica del mercado de trabajo que capaz que no es igual en todos los países de América Latina, que es una tasa muy alta de formalidad, pero también de trabajo asalariado. ¿Sí? En otras partes, sacando un poco los países de la región, encontramos una predominancia más alta, por ejemplo, del cuentapropismo. Muchas veces el cuentapropismo puede esconder relaciones laborales de dependencia, pero en nuestro país es muy claro que el trabajo asalariado explica más o menos el 70%, más del 70% de la ocupación total, y hay también una alta tasa de formalización. Entonces eso hace que la negociación colectiva, que abarca a todos los trabajadores dependientes, que tiene cobertura en este momento a todos los trabajadores del sector público. Yo trabajo más que nada con los trabajadores del sector privado, entonces voy a referirme más que nada a eso, pero tiene una amplia cobertura, y eso hace que también la negociación colectiva, que además en nuestro país se da más que nada en el marco de los, si bien existen distintos niveles, como decía Hugo, puede ser a nivel de empresa, a nivel sectorial, en nuestro país tiene más que nada base en los consejos de salarios. Esa potencialidad que tiene la amplia cobertura también hace que, desde mi punto de vista, tenga un potencial en cuanto a la política salarial que quiere desplegar un determinado gobierno, ¿verdad? Un determinado Estado le da y me parece que la política, y que muchas veces está también arriba de la mesa, cuál es el rol que debería tener el Estado, cuál es el rol que tiene el Estado en los distintos modelos, si tiene que ser solamente un facilitador de la negociación o tiene que ir un poco más allá. Y me parece que acá en nuestro país encontramos que en general la participación del Estado va mucho más allá, ¿sí? Por ejemplo, en el proveer lineamientos para la negociación, y eso también se explica en esa característica del mercado de trabajo, la amplia cobertura, y cómo me parece que si no sería dejar una herramienta
por ejemplo, distributiva bien importante, como es la política salarial librada, bueno, a la negociación exclusiva entre las partes. Entonces, creo que, bueno, un poco esas características del mercado de trabajo determinan en buena medida el modelo de negociación que nosotros tenemos. Yo voy a hacer algunas apreciaciones para que ustedes sigan, porque me parece que hay que reflexionar mucho sobre el tamaño de lo que estamos discutiendo, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que no está lo suficientemente procesado en la sociedad. Estamos hablando de la regulación de relaciones sociales que involucran al 70-80% de los trabajadores y por lo tanto de los empleadores, ¿no? que tenemos en este país, o capaz que de los empleadores más todavía, porque, ¿no?, todo el cuentapropismo que vos decías es más bien del lado del trabajador y no del lado de la empresa. Y por otro lado, además de esa estructuración social, vos hablabas hoy de algo que me parece muy importante y que no siempre está correctamente apreciado, que es esta cuestión de la desigualdad de poder, ¿no? Y de la necesidad de regular relaciones tan asimétricas como puede ser la de un trabajador que tiene su sola fuerza de trabajo en relación a un empleador que puede ser un empleador chico y quizás no tener, pero también puede ser muy grande, o puede ser una confederación de empleadores, ¿no? Y como esto tiene una historia, ¿no? Y hoy hablabas vos de algo que tiene que ver con la democracia y con la cuestión de la plenitud de esa democracia en el fondo, ¿no? Y que tiene que ver con los derechos, ¿no? Y a mí me parece que hay mucho de historia que explica esta necesidad de entender por qué los instrumentos que tienen los más débiles están de la mano de la participación del Estado, en cierto sentido, o pueden ser la huelga o algunas otras medidas que se toman que han sido súper demonizadas, ¿no? Entonces, a mí me parece que dos de las reflexiones que me gustaría procesar es cómo tiene que ver esto con la democracia, ¿no? Y con esa visión republicana, ¿no? de la ciudadanía, ¿no? Y cómo esto, de una manera u otra, atiende y regula relaciones de poder que, si no, podrían ser muy complejas de administrar y podría dejar a mucha gente desvalida, ¿no? Sí, creo que la negociación colectiva involucra tres grandes valores. El primero, el de la democracia, porque es una dimensión de la democracia en el sentido social y económico, no es la democracia política. Hay países que tienen democracias perfectas desde el punto de vista político, pero democracias absolutamente imperfectas desde el punto de vista social y económico, grandes tramos de sociedades desiguales, etc. Y uno tiende a decir que esas sociedades son iguales, de todas maneras son democráticas. Sin embargo, hay un sesgo allí en lo económico y en lo social que no se atiende suficientemente. O sea, la opinión pública en general es más tolerante en las desigualdades que se dan en el plano económico, la desigualdad de poder que tú decías, ante la falta de negociación colectiva o de pleno ejercicio de las organizaciones sindicales y demás, que las limitaciones que se dan en el plano político. O sea, si hay un país que limita extraordinariamente, como hay muchos, la organización sindical, pero tiene un juego de partidos políticos liberal, y dice, ese país es democrático. Ahora, si ese país tiene limitaciones para el desarrollo de los partidos políticos, ese país va a ser antidemocrático, ¿no? Entonces, no es que no sea antidemocrático, no quiero argumentar para ese lado. Lo que quiero decir es que hay un umbral mayor de tolerancia cuando se incumplen derechos económicos y sociales, que son fundamentales, que cuando se incumplen derechos fundamentales políticos y civiles. Ahora, además de ese valor de la democracia en el plano social y económico, hay también un valor de la negociación colectiva, y ese es el segundo nivel, que tiene que ver con la igualdad. Es una especie de intento de restablecer una igualdad en la negociación que no se da en el plano social. Si se abandonara como se abandonó en algún momento en nuestro país, la negociación al puro albur, diríamos, de lo que cada uno pueda negociar buenamente. No sé si me explico. Entonces, allí hay un valor también que tiene que ver con la igualdad, ya no únicamente en el plano político, sino también la igualdad en el plano social. Y hay un tercer elemento, que en eso
en esto que acabo de decir también Alejandra puede hablar con total legitimidad, desde luego, pero en el plano que ahora voy a decir, todavía yo simplemente dejo el titular, porque y es el valor que tiene la negociación colectiva en el plano de la distribución del producto, del trabajo, que coadyuva también a la igualdad y a la democracia, pero me parece que son tres elementos que podría uno distinguir para mirar de nuevo la negociación colectiva sin prejuicio, como tú decías, sin decir, bueno, esto no se entiende bien de qué se trata, esto es una cuestión corporativa de los sindicatos, siempre quieren ganar más, siempre están haciendo huelga, ¿no? Hay como un saber común crítico. Pero me parece estos tres elementos: democracia en el sentido social y económico, igualdad de las personas y distribución del producto del esfuerzo de todos. Sí, comparto también. La negociación bajada a la práctica termina tratando de equiparar, pero bueno, pensando un poco en las debilidades también que tiene nuestro sistema de negociación y todo, sí hay una igualdad en la negociación hasta cierto punto, y ahí encontramos siempre el tema de la información y la desigualdad de información entre las partes. Entonces, me viene un poco a la mente eso de, ir hasta cierto punto y de cualquier manera no poder romper con esa fuerte desigualdad, pero me parece que ni que hablar, que es un avance importantísimo en ese sentido. Y en cuanto al rol distributivo, también creo que ahí es fundamental. A mí me parece, yo creo en el rol del Estado como en un fuerte rol del Estado en el marco de la negociación, no solamente capaz que contraviniendo un poco en los planteos de la OIT o muchas veces de la libertad que prefieren las partes para negociar, justamente por eso, porque creo que, y en particular en un país como el nuestro, donde la evolución del salario hace tanto a la evolución del ingreso de los hogares, es el principal ingreso de los hogares, los ingresos por el trabajo, me parece importante que el Estado, para bien y para mal, porque en determinado momento va a reflejar intereses de una y de otra parte. Eso es un poco, incluso en un mismo gobierno puede en algunos momentos tratar de volcar a un lado o al otro la balanza en esa articulación. Pero me parece fundamental la participación del Estado y me parece que es una manera de hacer política salarial y la importancia que tiene justamente en la distribución, ¿no? y en definitiva en el bienestar de las personas. Sobre eso vamos a volver en el tercer bloque de Último Bondi. Ahora vamos a irnos al segundo para volver después un poco para ver nuestra historia, ¿no? Más allá de esta conceptualidad bastante general que nos enmarca para pensar un poco este tema con el mapa más armado de cómo se vincula una cosa con la otra, a ver un poco, qué ha sido en nuestro país y qué viene siendo, ¿no? Y quizás en el último bloque también ver un poco esta diferencia de modelos, ¿no? Vos decías el Estado, muchas veces se dice que el Estado está ausente o presente, cualquiera de las dos es una decisión política, ¿no? Tan política una como la otra, ¿verdad? Entonces así que vamos a ir caminando por esos dos caminos en el segundo y tercer bloque de Último Bondi. En un minuto volvemos, así que no se vayan y acompáñennos. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de negociación colectiva. Estuvimos haciendo primero un paseo más o menos general sobre los distintos elementos que componen este escenario.
y queríamos abordar en este segundo bloque un poco de nuestra historia y lo que ha significado en Uruguay este proceso. Uno se puede remontar a las discusiones y a los discursos políticos del primer vallismo, incluso rescatando este problema de la desigualdad de los trabajadores para poder enfrentar a los empleadores, ¿no? Y aquellas arengas de Valle de Ordóñez tan fuertes y de algunos de sus colaboradores, ¿no? Domingo Arena o algunos otros, con realmente elementos que hoy, si se dijeran hoy, serían súper polémicos, ¿no? Y como esta historia tiene ya en nuestro país más de un siglo, ¿no? de discusión. Y en el medio de eso tenemos, bueno, el surgimiento de las leyes, y también tenemos momentos en el sentido de lo que decía Alejandra, de acción del Estado, en un cierto sentido, suspensión total durante la época dictatorial, repliegue, vuelta al escenario de los consejos de salario, la salida de la dictadura, repliegue durante los 90, vuelta en vigencia de otra forma de gestionarlos durante la era progresista y hoy otro nuevo cambio, ¿no? Entonces, en esas trayectorias hubo resultados, ¿no? Hay distintas posiciones desde lo filosófico, pero también en lo económico, que nos han mostrado de que esto que estamos discutiendo ha estructurado realmente nuestra sociedad en el largo plazo. No sé quién quiere arrancar. Si quieren, en realidad el modelo de negociación, hoy Alejandra hablaba de los distintos modelos que existen, ¿verdad? El modelo de negociación colectiva en el Uruguay, diríamos, es hijo del vallismo. No solamente del vallismo en el sentido de la opción del gobierno de don José Valle de Ordóñez por la intervención del Estado a través de la ley en la mejora de las condiciones y no dejarlo a la situación de la negociación simple y llana entre trabajador y empleador, sino, bueno, una ley que limite la jornada, una ley que imponga los descansos, una constitución que consagre el derecho de huelga. Y así llegamos en ese proceso a 1943 con la adopción de la ley de Consejo Salario, que ese es el elemento clave que define al modelo uruguayo, la existencia de un mecanismo de negociación colectiva, en principio para fijar salarios mínimos por categoría y por rama de actividad, y acá están dadas entonces una característica o dos características centrales. Uno es la intervención del Estado, porque los consejos salarios son tripartitos, empresarios, trabajadores y Estado. Y la otra característica central es que esa negociación pasa a ser por rama de actividad. Y eso singulariza mucho al Uruguay en el contexto latinoamericano, porque, sin tener en cuenta Argentina y Brasil, que también tienen negociación por rama, en el resto de los países la negociación colectiva es básicamente por empresa. Eso tiene una serie de consecuencias que, en el plano de la fijación de reglas, si es para todo el sector o si es solamente para la empresa, y también tiene una consecuencia en el plano de los poderes de negociación, porque el sindicalismo se siente más fuerte, obviamente, negociando a nivel de la rama que a nivel de la empresa. En fin, pero el problema de la negociación colectiva en el Uruguay, fundamentalmente a partir de una queja que presentaron los empleadores ante la Organización Internacional del Trabajo, tiene que ver con la evolución que en el curso del tiempo tuvo esa negociación colectiva tripartita. Y se lo digo en dos palabras, brevemente. La negociación colectiva tripartita, o sea, en la ley de 1943, negociar salarios mínimos por categoría, cuando los empresarios y los trabajadores se reunían en torno a una mesa para discutir salarios mínimos por categoría, en definitiva comenzaron a incorporar otros contenidos. Hoy una prima por antigüedad, mañana una licencia especial. Ahora, todos esos contenidos que no tenían que ver con el salario mínimo por categoría, eran contenidos aceptados por las partes, traídos a la mesa por las partes, pero que no respondían a la legalidad, a los contenidos, a lo que permitía la ley negociar.
Eran extras. Eran extras, estaban por fuera. Alguien podría decir que el Consejo de Salarios actuaba fuera de la ley, porque estaba adoptando contenidos a los cuales no estaba autorizado desde el punto de vista de la ley de 1943. Lo que hizo el Parlamento en el año 2009, primer gobierno de Tabaré Vázquez, fue modificar la ley de Consejo de Salarios y decir, bueno, bien, estos contenidos que ya se negociaban, condiciones de trabajo, aumento general de las remuneraciones, estos contenidos que ya se negociaban pasan a ser entonces competencias propias del Consejo de Salarios. Incorporó esos contenidos a la ley. La ley pasó a habilitar, a legitimar esas discusiones que antes estaban un poco, diríamos, precarizadas. Y eso produjo además una reacción de los empresarios que presentaron una queja ante la OIT diciendo que, bueno, que eso vulneraba la libertad de negociación porque el Poder Ejecutivo terminaba inmiscuyéndose en negociaciones que no tenían que ver con los salarios mínimos y las categorías. En fin, una muy apretada síntesis, discúlpenme, de un proceso que todavía está en debate en el Uruguay porque la reciente reforma de la ley de negociación colectiva deja, diríamos, vigente esa forma de negociar en los consejos de salarios con un contenido amplio. Alejandra. Sí, retomando algunas cosas que decía Hugo, bueno, hoy yo como que reafirmado, creía que es importante el tripartismo y el rol del Estado en la negociación, como es en Uruguay, porque además en los momentos en que el Estado estuvo ausente en la negociación, básicamente en la década de los 90, bueno, eso quedó, la negociación terminó quedando como que en su mínima expresión. Entonces eso nos muestra un poco las dificultades que hay entre las partes por sí solas para llevar adelante ese proceso. Y la otra característica de la que hablaba Hugo, de esa negociación que podríamos decir que es como más centralizada, donde si bien hay distintos niveles de negociación, el nivel preponderante es el nivel de rama, creo que hoy eso está un poco venido a menos, si se quiere, porque tenemos al final tantas unidades de negociación que uno se podría preguntar si efectivamente responden o no a lo que sería una rama o sector de actividad o no terminan, bueno, representando a una o dos empresas y no vemos una negociación que termina siendo bastante atomizada, pero esto es importante porque me parece que tiene consecuencias económicas en los ingresos y en los salarios de peso. Creo que esa centralización de la negociación, más allá de que decía que está bastante atomizada porque terminan habiendo muchas unidades de negociación en la práctica, lo que hace es también generar una menor dispersión salarial, porque creo que uno de los temas en los periodos en que no tuvimos o la negociación colectiva quedó muy minimizada y no hubo participación del Estado, además de que no hubo ese reparto esperado de la riqueza general, una gran dispersión, si era un poco el arréglese quien pueda. Entonces, me parece que esa centralidad de la negociación genera por lo menos un paraguas que ampara a la mayoría, y eso no quita que después siempre hay negociaciones por empresa, tanto en temas que está bien, me parece que se debería promover en algunos temas la negociación por empresa, pero que hay otros que está bueno que haya por lo menos ese paraguas de rama y que no quede dependiendo tanto. Hoy la negociación por empresa agarra temas más específicos de la empresa y también temas económicos arriba de los que se negocian a nivel de rama, y para mí eso también está bien. Cuando decís centralidad, ¿te referís a la negociación por rama? Por sector, sí, por rama, por sector de actividad y no exclusivamente por empresa, que eso creo que también el propender a uno o a otro modelo, o darle más predominancia a una forma que a otra de negociación, porque en realidad acá en nuestro país están validadas las dos, se puede negociar a nivel de rama y también hay negociación a nivel de empresa que no puede ir por abajo de la rama, pero existe la negociación por arriba a nivel de empresa, implica también una elección de qué priorizar en la negociación. Si priorizás
un poco más la negociación como proceso democrático y también de reparto, ¿sí?, de la riqueza, o si se prioriza también aspectos más vinculados a las empresas propiamente, ¿sí?, a la rentabilidad, a la competitividad, que me parece que, bueno, que tienen que correr más que nada, desde mi punto de vista, por otros carriles que trascienden lo exclusivamente salarial. Entonces, bueno, creo que ese modelo, esa forma de negociación también tiene connotaciones económicas que tienen que ver con no solo la distribución en términos generales, sino, por ejemplo, la distribución a la interna de los ocupados, ¿sí?, a la interna de los asalariados, ¿sí? Y es como un paraguas para también los más débiles al momento de ir a negociar, ¿verdad? En ese sentido, la intervención del Estado es definitoria, ¿no? O sea, como que una cosa es con un Estado que tiene una orientación distributiva, por decirlo de alguna manera, y de acompañar a aquellos sectores que pueden ser menos dinámicos, y otra cosa es con un Estado que prescinda de eso. Sí, yo creo que en realidad incluso uno puede hilar mucho más fino que eso. Yo creo que cuando miramos los periodos de negociación acá en Uruguay, y capaz que yo no miraría tanto en base a los resultados y a los resultados alcanzados en las resoluciones de consejos de salarios, cuando mira más lo netamente salarial, que es donde tiene más incidencia verdaderamente el Estado en los lineamientos, porque después hay un conjunto de resoluciones que se adoptan o se han ido adoptando en el marco de los consejos de salarios porque eran traídos desde los convenios a la negociación tripartita, que tienen que ver muchas veces con aspiraciones de los trabajadores o muchas veces de los empresarios en relación a cláusulas de prevención de conflictos del lado de los trabajadores, otras aspiraciones que luego, licencias especiales, nuevas demandas en torno a distribución del tiempo, cuidados, etcétera, que luego se van generalizando y muchas veces después, se van siendo superados por leyes, ¿no? Se parte a partir de la generalización. Entonces, me parece que cumplen un rol en cuanto a las relaciones laborales y a marcar las reglas del juego que van mucho más allá del salario, pero que si hilamos fino podemos ver como distintos, incluso dentro de la era progresista, distintas líneas, ¿sí? Que capaz que, en la última parte podemos hablar un poquito más de esto. Bien. Que van más allá de que esté o no esté el Estado, sino en qué rol le parece que los consejos de salarios tienen que cumplir, por ejemplo, en ese reparto, ¿sí? O muchas veces en el último periodo, capaz que quizás no participar de la negociación de 2020 a la fecha, el Estado ha participado, pero creo que un poco lo que ha caracterizado a la negociación hace que la caída salarial y en particular la recuperación en este tiempo, como se ha planteado, desde mi punto de vista refleja determinados intereses, ¿sí? Intereses de planteos de las cámaras, de una recomposición de las ganancias que también tiene un efecto en el resto de las cuestiones que se negocia, ¿sí? Que mata un poco la negociación, si se quiere, en otros planos, porque es muy difícil levantar cabeza para negociar otras cosas cuando hay una pérdida salarial importante. Entonces, como el rol es del Estado, la participación del Estado, me parece que va más allá del que esté o no esté, o simplemente el rol que pueda jugar en la mesa de negociación. Hay como una especie de actitud, como quien dice. Sí, creo que en los lineamientos ha sido muy claro cómo se ha afinado más a ciertos objetivos que quería llevar adelante el gobierno en su momento en materia de política distributiva, de otras políticas, y cómo el tener un rol que parece menos activo, pero que quizás no lo es, pero termina matando un poco esa negociación, en definitiva. Bien, nos vamos a un segundo corte y volvemos en el tercer bloque de Último Bondi para abordar un poco este problema de los resultados y la perspectiva, ¿no? Qué ideas y qué buenas prácticas podemos reconocer en este mundo de la negociación colectiva, tanto nuestra como de otros países, que valdría la pena pensar para el mundo del futuro. Así que en un minuto volvemos en Último Bondi.
viendo un poco el proceso uruguayo, que tiene muchas idas y vueltas en estos énfasis. Alejandra hablaba en la última parte un poco del rol del Estado y de cómo el rol del Estado es algo definitorio, aunque no siempre se perciba en forma tan explícita, a veces está en ciertos detalles, en ciertos énfasis, en cosas que, en los lineamientos, decía Alejandra, de eso se puede ver y lo podemos apreciar en las distintas épocas, ¿no? O sea, como hablábamos hoy de presencias y ausencias del Estado, de distintas formas de repliegue o de distintas orientaciones, ¿no?, para esa negociación. En ese sentido, me parece que está bueno sí hablar un poco de resultados, ¿no? Vamos a empezar la ronda al revés ahora por Alejandra, en el sentido de, resultados salariales, que son los principales, los que más se ven, los que más se notan, aunque sabemos que hay otro montón de cosas que también vienen con ellos, pero como bien vos decías, es muy difícil sentarse a negociar otras mejoras cuando el salario se ha perdido, ¿no? Sí. Y ahí me parece que está bueno hablar un poco de este tema de los resultados de las distintas actitudes del Estado, podríamos decir, ¿no? Sí, y hoy cuando yo decía que me parece que se puede encontrar también incluso en este ciclo progresista distintas, no sé, capaz que sea actitudes, pero distintos énfasis. Entonces, a mí me parece que como que cuando uno mira todo el trayecto de los 15 años hasta 2020, claro, hay una primera etapa, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, un poco de reordenamiento de la cancha, ¿sí? Bueno, ver cuáles eran los grupos de negociación, hasta cuáles eran las categorías. Había grupos nuevos, porque había actividades nuevas, hacía 12 años que no teníamos consejos de salarios, las categorías, la determinación de los niveles salariales. Me parece que era un momento también de reivindicación de la negociación colectiva como tal, de mostrarse que podía operar oficiando de derrame en un momento de fuerte crecimiento, porque esto también no queda aislado del contexto económico en el que se está desarrollando en cada caso, pero que podía oficiar en esa manera de reparto, de recuperación, porque en ese momento se planteaba la recuperación de la pérdida del gobierno de Valle, básicamente. Y hacerlo en un contexto también de crecimiento económico, de crecimiento del empleo, de crecimiento de la formalización, que no iba a ser un entorpecimiento a eso, ¿sí? Y después, a mí me parece súper interesante el periodo entre 2010 y 2015, porque me parece que hay dos cosas que una vez que tenía esa madurez, el proceso de negociación de esos años, después de un largo periodo de ausencia del Estado y de la negociación propiamente, en la mayoría de los sectores, hay un objetivo muy claro del rol del Estado en torno a la distribución y al atender la situación de los salarios más bajos. Y esto se ve en los incrementos que se plantearon para el salario mínimo nacional, pero también en los lineamientos que promovieron un crecimiento de los salarios más sumergidos mucho más importante. Y también, y esto me parece bueno, porque después en la última etapa me parece que no se logró compaginar esto en un momento donde el contexto económico no era tan favorable y la evolución del mercado del mercado laboral no era tan favorable como fue en los últimos 5 años de gobierno del Frente, y es que creo que entre 2010 y 2015 hubo una apuesta a la sofisticación de la negociación colectiva, ¿sí? Se planteaban, por ejemplo, una mirada que tuviera que ver con la realidad macro y que también que tuviera que ver con la realidad sectorial, por ejemplo, en los ajustes, y se ponían a disposición, ¿sí?, indicadores a nivel sectorial. No terminó siendo muy buena la experiencia y me parece que tuvo algunos errores, pero que también nos permite mirar por dónde avanzar. Y esta última etapa que, como decía, el Estado sin prescindir y sin dejar de estar en la negociación, tuvo un rol muy fuerte a partir de 2020, es verdad, pandemia de por medio, pero no solo en la caída salarial, sino en cómo se dio esa recuperación. Que, como decía, me parece que refleja, por un lado, más allá de que es cierto que la pandemia afectó muy fuertemente al mercado de trabajo y eso fue recogido por la negociación, pero en particular en la recuperación me parece que recoge esa demanda o ese interés, ese planteo que había previamente de las cámaras empresariales y que era muy fuerte de necesidad de recomponer las ganancias del sector empresarial y necesidad de que alguien, en lo que se sentían ellos, que equilibrara la balanza porque estaba desequilibrada hacia el lado de los trabajadores. Me parece que
estas últimas rondas de consejos de salarios claramente recogen esa demanda y bueno, y la actitud del Estado es un poco esa. Bueno, lo podemos ver en distintos planos, lo podemos ver tanto en los lineamientos, en particular en lo que es la recuperación, incluso cuando vamos a las votaciones de las resoluciones de consejos de salarios, en los casos que se llega a votaciones, que son pocas, es verdad, pero bueno, en este último periodo hemos visto una coincidencia importante en las votaciones entre el Estado y las delegaciones de los empresarios, que no tiene nada que ver con las que se dan en número, en cantidad, ¿verdad? Con el gobierno, a veces digo el Estado, el gobierno, los representantes del Ministerio de Trabajo y los sectores de trabajadores. Está bien desigual. Entonces me parece que, bueno, esto también nos muestra, y yo decía hoy, ese segundo periodo 2010-2015, que además cuando vemos los resultados, esos resultados, por ejemplo, de promoción de afectar a los sectores de salarios más bajos, de salarios más sumergidos, vemos que eso, obviamente, en conjunto con otra cantidad de políticas, pero me parece que lo que está bueno es que se alinea la política salarial y se le muestra la potencialidad en ese sentido con el resto y se ven resultados distributivos importantes. Nosotros, por ejemplo, desagregamos la evolución del salario en ese periodo por tramos de ingreso salarial y vemos que los salarios que más crecieron fueron los más bajos. Y eso no vino, o sea, es cierto que el movimiento sindical siempre lo venía promoviendo, pero necesitamos también de un Estado, de un gobierno, de unos representantes del Estado en ese momento que lo levantaran fuertemente en la negociación para que eso, bueno, hiciera carne y después viéramos, junto con otras políticas, los resultados. Sí, dijiste un montón de cosas que me dejaste pensando. Me acuerdo un poco de esta discusión un poco obsesiva con el poder sindical y cómo esa discusión del poder sindical ha atravesado nuestra historia, ¿no? Si estamos a 50 años del golpe de Estado, si uno mira en las vísperas del golpe de Estado, lo veíamos en los programas que hicimos el año pasado sobre el ciclo histórico, ¿no? Como aquel elemento omnipresente en toda la discusión era el poder sindical, ¿no? La obsesión con el poder sindical, que tiene un poco que ver con esta construcción de sentido común antisindicato, pero más que antisindicato, no creo que no sea antisindicato, sino antihuelga o antimedidas, ¿no? Que eso cuestiona esta idea de las limitaciones, ¿no? al poder económico que genera un actor organizado que incluso puede tener respaldo del Estado, ¿no? Y cómo otro tema que creo que se sabe poco, pero no porque no se haya estudiado, sino porque no se ha difundido, porque no ha sido asunto de discusión, es esto que traías vos ahora, que es el gran poder distributivo que tiene, por ejemplo, mejorar los salarios de abajo, repartir un poco más para que el salario real se conserve, ¿no? Porque si bien el último gobierno progresista estuvo en un cierto estancamiento económico más o menos relativo, el salario real no cayó, ¿no? Y se siguieron priorizando muy mínimamente, pero los salarios más bajos. Entonces ahí creo que hay una actitud del Estado que es distinta, ¿no? Y que quizás sí tenga muchas cosas a corregir, pero me parece que bueno, considerando estas cosas, ¿qué podemos mirar para el futuro, ¿no? Que uno, dado el papel que uno si hiciera un juicio sobre la negociación colectiva, uno podría decir, mientras existieron gobiernos que reconocieron esta desigualdad de poder entre trabajadores y empleadores y propusieron leyes de avanzada desde hace más de 100 años, hasta las leyes del Consejo de Salarios, los momentos en que el Estado intervino en una forma pro distribución, podríamos decirlo de alguna manera, o anti-desigualdad, ¿no? Y después los momentos en que el Estado se retiró, ya sea porque no había negociación o porque se daba cuenta de este otro reclamo, en este caso empresarial, ¿no? Que tampoco está satisfecho, ¿no? Al día de hoy con lo que el gobierno le ha dado, ¿no? Y que sigue en realidad reclamando por más espacio de beneficio. Pero con todas estas lecciones aprendidas de lo que significa ese instrumento, ¿cómo pensar el futuro, ¿no? ¿Qué proponer? ¿Cómo imaginar un buen escenario en estos planos que puedan ser buenas prácticas, ya sea por nuestra experiencia o por la del mundo, ¿no? ¿En qué ir en esto de ramas y empresas, ¿no? De derechos, de salario y otras cosas, ¿no? ¿Cómo lo ven? Yo creo que Alejandra ubicaba bien las distintas cosas que puede hacer el Estado en las relaciones colectivas de trabajo, para no hablar solamente de la negociación colectiva, los roles que puede tener, los papeles,
una de las cuestiones que los gobiernos, ni los progresistas, ni el actual, ha ensayado es de alguna forma diversificar la negociación colectiva, porque la negociación colectiva es un concepto global. Nosotros en el Uruguay tenemos muy marcadas dos formas de negociación colectiva. La que estamos hablando en la mesa, que es básicamente la negociación colectiva tripartita en Consejo de Salarios, y luego la negociación colectiva bipartita entre sindicatos y empleadores, sin participación del Estado. La negociación colectiva tripartita por rama de actividad o por subramas, como decía Alejandra, es absolutamente hegemónica en el Uruguay. Pero quizás uno puede llegar a preguntarse si una línea futura no podría ser una dirección desde el Estado, no de retirarse de la negociación como en los años 90 de ningún modo, pero sí que trate de orientar en aquellos sectores donde es posible que la negociación colectiva sea bipartita a través de convenios colectivos. Porque la misma ley, disculpen la cuestión un poco leguleya de mi parte, la propia ley del año 2009 tiene una directiva muy clara, dice, bueno, se convocarán los consejos de salarios donde no exista negociación colectiva bipartita, o sea, donde no existan convenios colectivos por rama, se convocan los consejos de salarios. La práctica ha sido siempre convocar los consejos de salarios. Bueno, quizá debamos pensar, es una idea nada más, quizá debamos pensar en políticas estatales para, sin retirarse, como ocurrió en los 90, reitero, en los años 90, abra un poco más la trama, diríamos, y podamos estar ante una negociación colectiva donde el Estado pueda concentrarse en aquellos sectores que más requieran la negociación colectiva tripartita, por las razones que decía Alejandra hoy por ejemplo, sectores más deprimidos desde el punto de vista salarial o con menor capacidad de negociación desde el punto de vista sindical. Ese me parece que es un elemento de futuro que sería bueno pensarlo, por muchas razones. El otro elemento que me parece que sería interesante pensar es uno que también a veces por un sentido común instalado nosotros rápidamente descartamos. Y decimos, bueno, la negociación colectiva en el Uruguay abarca a la totalidad de la población asalariada, privada. Bien, eso es correcto. Pero hay un sector que son los trabajadores autónomos o los trabajadores por cuenta propia. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Que es creciente además, ¿no? Sí. Claro. Entonces el sentido común dice, no, esos trabajadores no tienen derecho a la negociación colectiva y no tienen derecho a organizarse sindicalmente porque no son asalariados. Pero sin embargo hay toda una revisión a nivel internacional y fundamentalmente en la OIT que dice, no, esos trabajadores pueden organizarse sindicalmente, son titulares, diríamos así, del derecho a la libertad sindical y pueden también negociar colectivamente condiciones de trabajo, remuneración, lo pueden hacer. Están amparados por las normas internacionales. Si no lo hacen es porque no existe seguramente una organización que los represente, que sea suficientemente legítima, diríamos, genuina, y porque, y acá viene otra vez el rol del Estado, y porque no hay un Estado que pueda ir dirigiendo, Que convoque. que pueda ir dirigiendo las cosas de tal modo en las condiciones que se pueda, porque no tampoco se trata de equiparar el trabajador asalariado con el cuentapropista de ningún modo, pero en las condiciones que racionalmente se pueda ir orientando hacia una fijación de condiciones de trabajo de manera un poco más ordenada, diríamos, que no lo que ocurre hoy por hoy. Esto es muy importante desde el punto de vista del desarrollo que vienen teniendo las tecnologías de la información y la comunicación en el plano laboral y cómo muchas ocupaciones que uno las puede juzgar como de trabajo asalariado, se las entiende como trabajo autónomo, en el caso de los repartidores, muchos de los trabajadores y trabajadoras, teletrabajadores y teletrabajadoras, diríamos. Me parece que esas nuevas formas de trabajar
aun cuando no nos pongamos de acuerdo acerca de si son asalariados o si son autónomos, de todas maneras, son titulares del derecho a la organización y del derecho a la negociación colectiva. Y ese me parece que podría ser un camino interesante, inexplorado totalmente, para consignar estos nuevos fenómenos del trabajo bajo unas reglas también otra vez más democráticas, más igualitarias, más distributivas. ¿Y cómo ven el tema de la información necesaria para negociar? Porque uno siempre asiste hay un conjunto de cantinelas que se repiten en todos los medios de comunicación, que en general son los que terminan construyendo este sentido común de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y en el medio de eso entra, por ejemplo, la productividad y otro conjunto de cosas. Y uno a veces se pregunta, pero ¿cómo se calcula eso? Porque uno podría estar de acuerdo si pudiera saber, ¿no? Porque ¿no? Puede decir cuál es el margen de ganancia, si es muy grande o no, si existen ganancias extraordinarias o no, y un conjunto de cosas, pero que en realidad no se debería, para avanzar en este contrato social integrador y regulado, sin ningún delirio postcapitalista, ¿no? sino simplemente una sociedad más regulada. ¿No se precisa más información para discutir del mundo productivo y de todo este tipo de cosas? Sí, yo lo decía hoy, creo que ese es hoy uno de las principales desigualdades al momento de la negociación, junto con otras también. Negociar hace que el sistema la negociación colectiva da algo de justicia en ese sistema, pero me parece que todavía acá se sientan difícil. Dos actores en la mesa, uno que tiene los costos, conoce los costos, y el otro que no. Claro, y sí, ¿no? A mí me parece como que bastante difícil negociar sin conocer, o que la negociación esté no solo la parte salarial, sino todo lo que hace al conjunto de condiciones de trabajo totalmente de espaldas a la realidad sectorial o a la realidad de la empresa, si ese es el nivel en el que se está negociando. Y de vuelta, y me parece que el Estado tiene que cumplir, a partir de la creación de instituciones específicas para eso, un rol fundamental en la disponibilidad de información sectorial que sea validada por las partes. Ahí me parece que un poco los intentos que se dieron fallaron, y es que me parece que no es venir a la negociación, al Consejo de Salarios, con la información que se necesita para negociar, sino con la información que las partes... Entidades, instituciones, ¿no? que brinden esa información, que faciliten en caso de las negociaciones, de que las negociaciones sean por empresa, que garanticen y que avalen esa información que está disponible. Creo que otro plano, que comparto totalmente lo que decía Hugo, yo hoy cuando hablaba de que tenemos una predominancia del trabajo asalariado, me preguntaba si eso no estaría cambiando, si no hay tendencias que nos estén mostrando que eso está cambiando entre todos los cambios que se empiezan a dar en estas nuevas modalidades de empleo y los cambios del mundo del trabajo, y cómo también la negociación colectiva se va a tener que ir adaptando a esos cambios y no dejar desamparado, en definitiva, o con menos derechos a esos trabajadores. Otros dos planos que creo que deberíamos avanzar, capaz que ya más terrenales, más en la práctica. Uno es sobre los grupos de negociación. Hoy por hoy hay alguna propuesta, hay capaz que un consenso entre las partes que hay que avanzar, pero capaz que no hay consenso hacia dónde, y hay un poco una propuesta ahí de discusión del Poder Ejecutivo para reformular eso, que es muy difícil. Y también me parece que deberíamos tratar de apuntar a una mayor coordinación entre niveles de la negociación y también entre algunos sectores. Me parece que, por ejemplo, en algunos sectores de actividad es impensable que no haya ninguna coordinación en las cadenas productivas, ¿sí? Nosotros siempre ponemos el ejemplo del sector lácteo, pero pensamos en el sector lácteo y vemos que ahí tenés, por un lado, negociando a los tambos, después negociando al distribuidor que lleva la leche del tambo a la industria, después a la industria y después al distribuidor. Después, en muchos casos, sigue la parte del comercio. Bueno, no tiene que haber una cierta... No significa que negocien todos juntos, pero no tiene que haber una cierta coordinación en el marco de algunos sectores que pueda ser beneficiosa. También la coordinación
a nivel, en distintos niveles de la negociación, la coordinación macro, donde hoy es básicamente el Consejo Superior Tripartito, la definición del salario mínimo, más allá de que es por decreto, es consultado. Después articularla más con la negociación del nivel medio y también con esa negociación por empresa que decía Hugo. Y yo creo que además la negociación tiene que atender a más temas, tiene que abrir un poco la agenda, tiene que trascender a la parte salarial, porque creo que la negociación es la manera democrática de discutir, de acordar y de resolver conflictos. Entonces me parece que la introducción de nuevas tecnologías y todos los conflictos distributivos de pérdida de puestos de trabajo que eso genera, tiene que estar en el marco de la negociación, la capacitación. Me parece que el Estado tiene la obligación de incentivar a que esos temas entren en los distintos niveles de negociación y jugar ese papel de brindar información para que eso sea posible. Yo pensaba ahora cómo incluso desde las discusiones sobre inclusión e integración social existe también esta centralidad del trabajo, ¿no? A veces incluso como una ilusión, ¿no? ¿no? Y cómo los distintos modelos de políticas sociales han sido muy criticados y no resisten la economía política no resiste, ¿no? Las transferencias monetarias. Entonces, cómo de una manera u otra, si todo eso se va tendiendo a centrar sobre el trabajo, hasta como un valor, ¿no? Un valor social, cuántas cosas concurren a esto, ¿no? O sea, este nivel de información que hablábamos hoy, qué tamaño que tendría que tener la institucionalidad que debe proveer la información para discutir, ¿no? Porque vos incluso hablabas de la cadena láctea y como no es en el trabajo, pero queda afuera, pero están los productores también, ¿no? Que en el fondo también tienen otro importante problema y tensión, permanentemente lo vemos, ¿no? En el caso con Aprole, cómo la construcción del precio podría resolver una discusión, no sé si resolverla, pero por lo menos plantearla de otra manera, si se pudieran conocer más cosas a la hora de sentarse a discutir. Sí, a mí me gusta siempre poner el ejemplo del juego de la democracia a nivel político y a nivel social y económico. Y uno a nivel político no votaría a un candidato que no le da información, generaría mucha desconfianza. Sin embargo, como decía Alejandra, la mesa a veces de la discusión en torno a condiciones de trabajo que se traducen en condiciones de vida para las personas y para las familias, son cosas que a veces no se tienen suficientemente en cuenta. Hay que terminar haciendo prácticamente un acto de fe en la otra parte para decir, técnicas para adivinar qué es lo que hay del otro lado. Sí, claro. ¿No? Es eso. Claro. Muchos conflictos son eso, de una manera u otra. Exacto. Es una técnica para adivinar Claro, cuál es la información que no está. Juega para bien y juega también para mal en el marco de la negociación. ¿Qué quiero decir? Que también, esa dificultad, la idea de que cuando estás negociando solamente llega la información cuando la información es mala, también sesga la manera de negociar. Claro. Entonces me parece que... Sí, algunos empresarios podrían haber salido beneficiosos si del otro lado supieran realmente su situación. Claro, está la frase de solo nos dan participación real en el entierro, pero nunca en la fiesta. Siempre cuando hay un problema de las empresas, acá está la información, acá negociemos cómo además encaramos esta situación problemática, pero nunca en... Y coyunturas como esta reafirman esa tensión, porque cuando uno ve un país que crece y no distribuye, y no recupera, no queda otra cosa que abonar esa desconfianza, ¿no? Como para sentarse a conversar. Bueno, estimados, han aparecido muchísimas cosas. Les agradezco mucho a los dos y trataremos de seguir pensando en estas cosas y quizás en algún momento nos volvamos a juntar. Bueno, nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.